primer lugar, quiero agradecer sinceramente mi presencia aquí porque nadie se lo esperaba, y yo el que menos. Y el hecho de poder disfrutar de una semana olímpica en Bilbao, cuando en Bilbao todas las semanas son algo magnífico, pues es una oportunidad impagable. Es verdad que el título es un poco crítico. A mí se me suele ir la cabeza cuando pienso los títulos, porque esto es cómo funciona. Pues te invitan, gracias quizás por la presencia de la Escuela Vasca, y lo único que te piden es un título, y entonces a uno uno se emociona, y creo que me he metido en un pequeño lío del que espero haber podido salir. Pero es verdad. El programa olímpico de Tokio 2020, como sabéis, ha sido sorprendente y parece ser que merece una reflexión. Bueno, pues podemos irnos a la antigua Grecia o podemos irnos a la época en la que Coubertin nació, porque tanto el mito de Teseo como el barco de Teseo y el gato pardo nos hablan del cambio y de la esencia, y si de las esencias dependen o sujetan o sostienen los cambios. Todo esto empezó en 1894 y en la Sorbona, en París. Y es curioso que una de las fotos típicas nos presenta a un pequeño comité, a un Sanedrín, con un libro, porque es verdad que el olimpismo es una religión de libro. Como sabemos, por ubicarnos, Pierre de Coubertin restauró los Juegos Olímpicos, fue el que tuvo éxito, con un objetivo pedagógico. Quería que el deporte fuera motor educativo. Además, se puso en marcha lo que se denomina el movimiento olímpico, que es la acción coordinada, organizada, universal y permanente, inspirada por los valores del olimpismo. El espíritu olímpico, cuyos valores actuales, que no son los originales porque han cambiado, son excelencia, amistad y respeto, se hace carne cada 4 años para promover la cultura, el deporte, la cultura y la educación con vistas a la construcción de un mundo mejor. Esto parece importante. Cada edición de los Juegos Olímpicos se encarga a un comité organizador, una de cuyas funciones es participar en el diseño del programa de sus Juegos. En esto hay que decir que ha cambiado un poquito la manera de hacerlo. Ya no, el comité organizador puede proponer una serie de deportes que entran en el programa oficial. No estamos hablando de los conocidos antaño como deportes de exhibición. Y, por último, el programa se compone de deportes y eventos, siendo un evento una competición de un deporte que resulta una clasificación a partir de la cual se conceden medallas y diplomas. Bueno, pues recordando lo que ya más o menos todos sabemos, Tokio 2020 ha presentado ciertas características desde el punto de vista de la composición del programa. Ha habido 6 deportes que han llamado especialmente la atención: lucha, karate, béisbol, skateboard, escalada y surf. El karate como tal ni ha entrado ni ha salido, pero salió del programa y luego volvió a incluirse, porque la lucha es un deporte de los olímpicos de verdad. Y el karate, como sabemos, pues ha tenido una participación que puede llegar a ser anecdótica, y el béisbol, softball ya había estado incluido en otros deportes. Luego, en realidad, de lo que estamos hablando es de 3 actividades como son el surf, el skate y la escalada. Y yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero estoy convencido de que habéis podido tener la sensación de si estos son de verdad deportes olímpicos. Y esa es un poco la cuestión que nos planteamos. O sea, ¿realmente podemos comparar a una niña de 12 años que hace skate con un campeón de los 100, los 200, los 400 salto de altura? Esta cosa no se queda así, como decía el otro, y esto no se queda así, esto se hincha. En París 2024, dentro de 3 años, se incluye en el programa el breaking, asociado al hip hop. Y francamente, alguien se puede plantear, ¿de verdad esto es un deporte olímpico? ¿En serio? Como dirían ahora los clásicos, ¿really? Como Luis dice que aquí hemos venido a filosofar, hay un vídeo por ahí que lo dice, yo me planteo poner lo que sustenta el olimpismo, que es el proyecto de Coubertin de hace 125 años,
con lo que vamos a encontrarnos en París. Todo surgió en París. Y yo lo que me pregunto es si realmente estamos hablando de los mismos juegos, si hablamos del mismo movimiento. De si realmente, ya me podéis disculpar porque la presentación va poco. Si realmente estamos hablando de los mismos movimientos y del mismo espíritu. ¿Realmente estamos hablando de, a ver si sale, del mismo espíritu y del mismo movimiento, Luis? Yo he venido aquí a que me respondáis, no he venido aquí a dar ninguna respuesta, he venido aquí a hacer preguntas. 3 preguntas iniciales. ¿Cuánto pueden cambiar los Juegos Olímpicos sin dejar de ser los Juegos Olímpicos de Coubertin? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Son independientes los valores del olimpismo y las disciplinas deportivas de los olímpicos? Ya sabéis que en toda institución académica que se precie, las sutilezas terminológicas son fundamentales. No es lo mismo un olímpico que un olimpista. Yo lo olímpico no he podido ser y olimpista no sé si me dejarían ser. Y una tercera pregunta que yo creo que es pertinente. Si lo anterior fuera cierto, si fueran independientes, ¿no sería esto la derrota del proyecto pedagógico de Coubertin? Si nos diera lo mismo hacer cualquier cosa, entonces lo que Coubertin propuso y defendió realmente tiene algún valor intrínseco. Dos opciones. Como sabéis, Teseo, rey de Atenas, consiguió con la ayuda del rey de Minos matar al Minotauro, llevarse a Ariadna y todo ello con un barco precioso. Bueno, los atenienses conservaron el barco con el que celebraban la efeméride. Sucedió que con el tiempo, para conservarlo, tuvieron que reemplazar todas y cada una de las piezas del barco. Y algún filósofo inteligente se preguntó si realmente se podía decir que aquello era el barco de Teseo. Esa es una opción. Además, yo creo que nos da, entre esos y otros mitos, nos da para ponernos muy románticos y muy melancólicos en nuestros discursos. La otra opción es si no nos encontramos con un fenómeno más moderno, el que aparentemente describía Lampedusa en El gato pardo. El de cuando le dice Tancredi a su tiazo y le dice estos son capaces de traer la República, vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada. Bueno, curiosamente, una de las cosas más curiosas es que ahí no hay gatopardismo por ningún lado. Pero, bueno, ¿cuál de las dos opciones tenemos? Bueno, pues analicémoslo. He llegado a la conclusión, Luis, de que se ha abierto una nueva época en el olimpismo, o por lo menos en los programas de los Juegos Olímpicos. Como dice el propio comité, el resultado del programa de Tokio 2020 son unos juegos más jóvenes y más urbanos. Un movimiento que exalta la juventud, que diga que algo es más joven, nos debe hacer pensar. Como sabéis, los Juegos Olímpicos han crecido sin parar en sus 32 Olimpiadas. Estamos en la 33ª, me parece, Luis. Han aumentado en el número de deportes que han aparecido en los programas. A mí me ha apetecido distinguir 5 épocas. Las Olimpiadas de antes que acabaron con la Primera Guerra Mundial, las de la Segunda Guerra Mundial, las que acabaron en el año que nací yo. Bueno, he dicho que es el año que llegó el hombre a la Luna, pero ahí andan. Como eventos históricos yo creo que están a la par. Luego el periodo que llega hasta el primer centenario, en el que allí el movimiento olímpico demostró también de qué estaba hecho. Tengo que meter pullas porque ya sabéis que el olimpismo, en los Juegos, el COI es como el Real Madrid. Todo el mundo se puede meter con él. Y luego el siglo XXI. Y luego, por último, tenemos Tokio 2020. ¿Cómo se han configurado los programas? Pues fijaos, es interesante comprobar que después de las 2 primeras épocas, los deportes que han aparecido en los programas se han estabilizado. Ahí tenéis en rojo los que se han ido, la cantidad de deportes que aparecían nuevos, y en amarillo los que iban desapareciendo del año anterior. Y como veis, en las 2 primeras épocas hay bastante rojo y luego, a medida que avanza la historia, hay bastante menos. Hay 5 deportes que han aparecido en las 29 ediciones de los Juegos
Olímpicos. Y hay 12 que han aparecido en una sola ocasión. Bueno, ¿cuáles son esas? A modo anecdótico, lo que vamos a denominar los 5 grandes. Los 5 grandes son el atletismo, el ciclismo, la esgrima, la gimnasia y la natación. Y luego tenemos pues, los diminutos, en los que aparecen cricket, croquet, motor acuático, hockey hielo, que se introdujo por primera vez en los deportes de verano. Tenemos la pelota vasca, alguien diría que ha habido 2 veces, pero recordad que hemos dicho, fue como deporte de exhibición en Barcelona. Y luego tenemos los 4 que se han incluido en estos Juegos Olímpicos: la escalada, el karate, el skate y el surf. Es interesante comprobar cómo se ha ido estabilizando el programa. Y es interesante también comprobar cuál es el número de medallas que se conceden en esos 5 deportes. Como veis, ha variado en el tiempo, pero tampoco se ha reducido tanto. Tampoco se ha reducido tanto. A mí me han sorprendido estos datos. ¿Y en qué porcentaje o qué porcentaje de los programas suponen en tanto que deportes? Evidentemente ha ido disminuyendo, pero si contabilizamos las disciplinas se ha mantenido un poco más alto. Ya os advierto de que en realidad lo que necesitamos analizar son disciplinas deportivas, no los deportes. Porque, por ejemplo, el ciclismo tiene muchas disciplinas, la natación también tiene varias disciplinas que tienen lógicas internas diferentes. El atletismo, por ejemplo, no distingue los lanzamientos, los saltos y las carreras, pero hay veces que podría ser necesario. Como os decía, cada época viene marcada por una configuración especial. Ahí tenéis, cada una de las 5 épocas, el número de deportes que ha habido y el número de presencias que ha tenido. Y es evidente que a medida que hemos avanzado en la historia, se reduce el número de barritas de columnas y la primera, es decir, aquella en la que los deportes están presentes en todos los juegos de cada época, aumenta. En cuanto a las disciplinas, en cambio, cambia un poco. El número de disciplinas, después de tener una caída, ha ido aumentando sin parar. Y como sabemos, eso es un fenómeno que está perfectamente identificado, los Juegos Olímpicos tienen un problema de gigantismo. Como veremos después, eso también nos puede obligar a tomar pues, con moderación determinadas conclusiones un poquito sorprendentes. Pero, como adelanto, el hecho de que sea un fenómeno tan grande, con tanto peso específico, con un tamaño tan grande, hace que los cambios que se proponen pues, tengan que ser analizados con moderación. Y luego también, sabiendo que estaba compartiendo mesa con Olatz y con Jon, es evidente que el aumento de la participación ha venido dada sobre todo por el hecho de que se ha abierto la participación en los Juegos a las mujeres también. Que, como sabéis, Coubertin estaba totalmente en contra de que participan las mujeres, de la misma manera que Coubertin habría estado encantado con los Juegos de Tokio, porque pensaba que un exceso de público, de espectadores, era malo. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Es como los hijos, uno piensa que van a ser perfectos y luego tienen vida propia. Luego, es evidente que el número de eventos aumenta porque aumenta la participación, mejor dicho, la posibilidad de participación de competición de las mujeres, y es evidente que ahora mismo yo os podría decir que las mujeres pueden participar en el 105% de las competiciones en las que pueden participar los hombres, si incluimos las mixtas. Y ya os adelanto que si me preguntáis al revés os diré que los hombres participan en el 117% de las mujeres. Los números son ya casi definitivos y si quisiéramos saber dónde están las diferencias, pues las diferencias son muy fáciles de entender. En el atletismo creo que desaparece ya en el programa del año que viene 50 kilómetros marcha, luego si no hay cambios ya va a haber paridad, igualdad. En natación hay 2 modalidades más, hay una disciplina en la que no participan los hombres, que es la sincronizada. En boxeo hay 3 categorías de peso, más en hombres que mujeres. En vela hay una, fin, pero esta no sé si yo la quitaría, por ejemplo. Pero bueno, a ver qué dice el COI. Y luego, por último, la lucha. Las mujeres no participan en lucha grecorromana, solo participan en libre. Bueno, si os dais cuenta, si la lucha desapareciera, prácticamente ya no habría
ninguna diferencia entre el número de eventos en los que pueden participar las mujeres y el número de eventos en los que pueden participar los hombres. Porque esa es la decisión del COI. Después, el número de participantes que hay pues depende de la profundidad de la competición, depende del arraigo de los determinados deportes en determinados países. El dato tan interesante que ha comentado John, es interesante que sean aquellos países de una determinada cultura, no solo deportiva, los que más medallas consigan en mujeres. Si hay un arraigo deportivo más amplio en el resto del mundo, los países más exitosos van a tener más éxito con las mujeres que con los hombres. El día que se iguale, el día que Afganistán deje de ser Afganistán, pues Australia ganará el mismo número de medallas en hombres que en mujeres. La conclusión de este primer análisis es que esto empezó con un barco, con el barco de Coubertin, y tenemos que decir que los Juegos Olímpicos mantienen el núcleo duro original de sus primeros programas, pero que aquel barco, lejos de desaparecer, es un transatlántico. Ese núcleo duro está acompañado por un cortejo creciente y cambiante de disciplinas. Cambiante cada vez menos, pero parece que creciente. Y no hace falta que expliquemos aquí la dura batalla que dan las federaciones y los deportistas porque su disciplina esté en el programa olímpico. Es evidente. Luego, parece ser que de Teseo no tenemos mucho aquí. Pues bueno, vamos a ver cuánto hay de gato pardo. Y entonces aquí lo que yo me planteo es si estos cambios que el comité organizador, con la aquiescencia del COI, por supuesto, plantea, es que nos están mostrando un camino hacia una nueva juventud. Según la tesis de Pagleva, hay una ilusión que recorre los estadios y los gimnasios. Los educadores piensan que la naturaleza de las actividades importa poco, que no es más que un simple medio al servicio de las finalidades educativas elegidas, que el docente tiene plenos poderes sobre ellas. Au contraire, en realidad, el amo no es el maestro, sino el juego. Un sistema de reglas que impone sus dictados, un sistema que tiene su propia lógica y que define el universo de las acciones y las conductas permitidas. Y, como dicen los franceses, aquí es donde le aprieta el zapato al olimpismo. Si queremos defender el olimpismo como una pedagogía, como una propuesta pedagógica, tenemos que asumir que el programa afecta e impacta en la educación sobre la que se quiere intervenir. Si no, estaríamos hablando de un puro cinismo. Y no creo que sea el caso. No lo sé. Teniendo esto en cuenta también, lo que nos corresponde ahora es comprender cómo son estas actividades. Es decir, cuál es la lógica práctica de los nuevos deportes olímpicos. Ya os podéis imaginar, aunque no lo haya dicho, que un deporte olímpico es todo deporte que el COI dice que es olímpico. Y esa es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que nosotros le concedemos al COI. ¿Cuál es la lógica práctica de los nuevos deportes olímpicos? Pues son todos ellos concursos psicomotores eliminatorios de evaluación subjetiva. ¿Qué significa eso? Que no son duelos, no son carreras, son concursos en los que gana el que hace algo mejor que los demás. Son psicomotores, aíslan a la persona, la ponen sola bajo el foco de los medios y los ojos de los espectadores. Además, han descubierto un formato de competición o suprajuego que es el de la copa, por parejas, y queda bien claro quién es el malo, quién es el loser, quién es el perdedor. Y por último, son de evaluación subjetiva. Y curiosamente, en estos deportes no es una evaluación basada en un código más o menos interpretable como la gimnasia. Si tenéis experiencia en el surf, yo he hablado con un juez de surf y a mí este hombre me contaba que van por la mañana, se juntan, ven un poco las olas y deciden qué es lo que va a estar bien y mal. Caricaturizado, pero es lo que yo entendí. Sin embargo,
Como os decía, no ha habido solo 4 deportes, ha habido 10 disciplinas nuevas. En Tokio 2020 ha habido un 3x3 de baloncesto. Bueno, se ha incluido el béisbol, softball béisbol, BMX estilo libre, escalada, que es una prueba combinada, karate, kata kumite, skate, parque, calle, surf, surf. Son 10 disciplinas nuevas. La estructura que se ha planteado es la de concurso psicomotor, pero también se han planteado duelos, que es no en el modo olímpico, pero en lo que viene a ser el deporte de verdad. No quiero decir eso. Lo que viene a ser el deporte no olímpico, el duelo es el modo de consumo más habitual. Los duelos colectivos como el fútbol y el baloncesto, el balonmano pues ha tenido una época que esperemos que pueda recuperar, el voleibol, es lo que más consumimos. Bueno, el modo de enfrentamiento civilizado es el duelo. Desde el punto de vista de cómo se valora la acción del deportista, de nuevo, excepto en los 4 duelos, todas son evaluaciones subjetivas. El espacio es muy interesante. El espacio es domesticado en todos los casos, menos en uno, que es salvaje, y otro que es semidomesticado, que es el de la escalada. El de la escalada es una cosa muy bonita porque, aun siendo un espacio totalmente artificial, lo que importa es la relación que nosotros establecemos con el espacio. Y los escaladores no conocen la vía, tienen que subirla lo antes posible y tienen que tomar decisiones. Por eso lo hemos puesto semidomesticado. Lo que no es en ningún caso un espacio conocido. Y luego, con respecto a los objetos, pues tenemos que aquí es un elemento más difícil de valorar, más difícil de objetivar, pero por integridad analítica, si queréis, por eso lo hemos puesto. Despejemos lo que nos interesa menos. Como veis, si nos quedamos exclusivamente con aquellos deportes que las modalidades que son... A ver, espera un poco. A ver, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Vale. Si nos centramos en lo que viene hacia el futuro, lo que se proyecta hacia el futuro, que es lo que va a estar presente en París, proporcionalmente se impone todavía más el modelo del que hemos hablado. No hay colaboración, no hay cooperación, no hay interacción, no hay decisión. ¿Qué modelo de juventud parece que nos propone el COI? Evidentemente, a mí esto me evoca una exaltación del individualismo. A través de la búsqueda de automatismos. Con un antagonismo virtualizado, que no ha desaparecido, porque es imposible. Y con un alejamiento de la naturaleza. Yo no sé si esto es lo que un Nietzsche trae en la cabeza. El Esiberri, ¿qué va a decir? Bueno, ya veremos. Y con lo que a mí se me presenta como la búsqueda de la satisfacción de la necesidad de agradar. Fijaos, si recordáis la primera foto que hemos visto, teníamos a un comité provecto de sabios. Pero es que a mí me parece que esta foto se ha transformado en esto. ¿En serio, Luis? ¿Esto es el nuevo olimpismo? No, en serio es lo que me tenéis que decir vosotros a mí. ¿En serio dices esto, Raúl? Pues no lo sé, pero... Pues no sé. Por hacer un pequeño análisis más avanzado. ¿Cuál es el impacto sobre los modos de acción que ha tenido el nuevo programa? Bueno, pues fijaos, la estructura de duelo más o menos se mantiene. Estas son las grandes cifras. Cuando pensemos en el olimpismo, estamos pensando en un modelo de sociedad, de persona, de intervención, que se basa en esto. Aquí son más o menos equivalentes, pero es interesante en este caso ver que la valoración subjetiva gana enteros. Si hablamos del número de medallas,
que es el cálculo que en principio podríamos tener que hacer, aunque el discurso que nos presenta el COI es el de los deportes, pues todavía la diferencia es mayor. Es decir, los campeones olímpicos son sobre todo aquellos que, como vamos a ver ahora, no interactúan con nadie. Y son sobre todo campeones, y son sobre todo campeones, son sobre todo campeones a los que se les imputa el mérito individualmente. Os tengo que confesar, es difícil defender posturas porque al final acabamos siempre en el mismo punto. Es decir, alguien podría decir, ¿qué más nos da? ¿Cómo compitamos si el problema es la pura la competición? El problema es que cuando elaboramos un discurso en el que promovemos valores que tengan que ver, por ejemplo, con cómo nos relacionamos las personas, aislar a las personas parece ser que es negar la relación. Lo que os quiero decir es que podríamos debatir esto eternamente. Todos tendríamos nuestra porción de razón. Lo que tendríamos que estar de acuerdo entonces es en la importancia que damos a nuestros postulados iniciales. Entonces, ¿qué pasa con el gato pardo? Pues gato pardo ma non troppo. Los Juegos Olímpicos siempre han cambiado, pero cada vez pueden cambiar menos. ¿Teseo o gato pardo? Pues no sé, vosotros diréis. Vosotros diréis. No hay buena reflexión, ¿verdad, Luis?, que no genere nuevas preguntas. Estas eran mis preguntas iniciales. ¿Cuánto pueden cambiar los Juegos Olímpicos sin dejar de ser los Juegos Olímpicos de Coubertin? Pues me surge otra pregunta. ¿Cuándo ha sido el deporte un fenómeno estático y definitivo? No podemos esperar que en 125 años las cosas no cambien. El deporte en el que cree Luis dejó de existir hace mucho tiempo. ¿O no? No dejéis que os lo explique porque os convencerá. ¿Son independientes los valores del olimpismo y las disciplinas olímpicas? Y yo me pregunto, ¿cuándo han guiado los valores las decisiones de los deportes institución? ¿Cuáles son los valores de la Federación Internacional de Fútbol Asociación? ¿Cuáles son los valores de la IAF? ¿Cuáles son los valores del COI? Si como institución el primer valor es el de su supervivencia y su crecimiento. Porque las instituciones tienen sus propias necesidades. Luego, no olvidemos que el deporte es un fenómeno social, pero es una institución en marcha. Como muy bien dice el COI, es un movimiento de personas que tienen intereses, objetivos, ambiciones, valores, virtudes y defectos. Luego, que no se nos olvide, no es un mirlo blanco el deporte. Y la otra pregunta que nos hacíamos era, de ser así, ¿no supondría esto la derrota definitiva del proyecto pedagógico de Coubertin? Y yo me pregunto, Luis, perdona que me dirija a ti, ¿quién se acuerda de Coubertin a la hora de elegir sedes y programas? No me imagino yo haciendo una defensa ardorosa de la pédagogie sportive de Coubertin, decidiendo si el karate entra o no entra. Yo os recomiendo que leáis el libro que tiene publicado Luis sobre su tesis, en el que se explican estas cosas desde un punto de vista pedagógico. Fijaos, ¿quién se acuerda de Coubertin en el movimiento olímpico, en el olimpismo, en el COI hoy? Y os pregunto, ¿por qué no se acuerdan de Coubertin al menos cuando deciden promocionar los eSports? Porque el verdadero problema al que se enfrenta el COI es el de abrir la gatera para que entre la peste de los eSports. Estoy hablando desde el punto de vista de la educación física. Si yo tuviera una tienda de ordenadores, rogaría porque el COI eliminara el atletismo y jugara a todo el mundo a la Wii. Pero yo no tengo tienda de ordenadores. Mi perspectiva es la de quien cree
que la práctica físico-deportiva, es decir, la puesta en juego del cuerpo, la interacción en situaciones ludomotrices, es en sí misma valiosa y defendible como medio educativo. El verdadero reto del COI es controlar, cerrar la puerta, parapetarse para que los eSports no controlen el negocio del deporte. Y estoy convencido de que este clamor que surge de aquí llegará hasta donde tenga que llegar. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a sus preguntas. Gracias, Raúl, por una exposición tan trabajada. Trabajada de verdad, en la que, desde luego, planteas muchísimas elementos para la reflexión. Evidentemente, en muchas cosas, y tú lo sabes, no estoy de acuerdo. Y en otras muchas, sí. En otras muchas, sí. En algunas son de forma y otras son de fondo. Yo dividiría las épocas olímpicas de una forma ligeramente diferente, pero estoy muy de acuerdo en el 90% en las épocas. Pero mira, cuando hablas si hoy levantase la cabeza Coubertin, como se suele decir en este momento, Coubertin dimitió en 1925 y todavía era joven. Y dimitió porque aquello se le había ido de las manos y no le gustaba. Es decir, Coubertin en un momento determinado se da cuenta que el gigantismo olímpico, que ya existía después de los Juegos de 1924 en Amberes, que ya era gigante para aquel momento, Coubertin dimite porque su proyecto pedagógico no está saliendo como él quería. Está triunfando el elemento publicitario, que eran los Juegos. Publicitario para una finalidad pedagógica. Pero no está triunfando su idea pedagógica. Es más, se va del Comité Olímpico Internacional en 1925 y en 1926 crea la UPU, que era la Unión Pedagógica Universal, y al año siguiente creó el BIPS, el Bureau International Pédagogie Sportive. Es decir, crea dos movimientos, después de haber salido del COI, pedagógicos, puramente pedagógicos. Es decir, es cierto que si alguien crea algo con una intención pedagógica y crea además los Juegos o retoma la idea de los Juegos Olímpicos como publicidad y lo que triunfa es la publicidad, exclusivamente la publicidad, que eran los Juegos Olímpicos, porque él lo que pretendía es que el deporte de competición llegase a la Europa continental, al continente europeo. Bueno, pues eso es lo que hace que Coubertin se sienta fracasado en 1925 ya. Sin embargo, mucho después de su muerte, que acaeció en 1937, digamos que su idea primigenia, que existiese un deporte dentro del sistema educativo, triunfa. Hoy hay deporte escolar en todo el mundo y esa idea triunfa. Y hay educación física en todo el mundo, cosa que no existía antes. Es decir, yo entiendo que ha tenido un cierto fracaso temporal en su momento, reconocido por él mismo, que dimite y además se enfrenta, al menos ideológicamente, a su sucesor, que era Valet-Latour. Valet-Latour, belga, se enfrenta ideológicamente a él, porque Valet-Latour lo único que le preocupa son los Juegos Olímpicos. Y a Coubertin los Juegos eran secundarios. Le preocupaba los congresos pedagógicos de cada 4 años entre Juegos Olímpicos. Ayer hablamos un poquito de la subjetivación. Ciertamente, la subjetivación siempre ha existido y, además, de forma creciente, porque es una forma de pagar y de recompensar a los comités organizadores. Los organizadores de Juegos Olímpicos siempre obtienen muchas medallas y casi siempre son subjetivas. Dicho esto, no ha sido más que salirme de mi papel de moderador para responder a algunas de las provocaciones de Raúl, provocador nato,
pero desde luego me estoy sobrepasando mucho de mi papel de moderador. Por tanto, lo que les dejo es con sus preguntas, que es lo importante, y no con las mías. ¿Nadie se atreve a meterle un dedo en el ojo? Yo, sobre el gato pardo. El anterior presidente, no el actual, no Thomas Bach, sino el anterior, Roche, nada más llegar al Comité Olímpico Internacional como presidente, propuso, su primera propuesta fue eliminar unas 3 o 4 modalidades deportivas. Ahora mismo no recuerdo exactamente si eran 3 o 4, pero sí sé que estaba la halterofilia y la lucha entre ellas. No consiguió eliminarlas. Perdió la votación decisiva y estas modalidades persistieron. Sin embargo, sí consiguió meter disciplinas, fundamentalmente disciplinas, que tuviesen repercusión televisiva universal, es decir, que tuviesen la posibilidad de ser televisadas en todo el mundo y con aceptación en todo el mundo. La halterofilia se ha quedado muy reducida a un ámbito geográfico pequeño, la lucha grecorromana también, y se siguen manteniendo ahí por el peso de las federaciones internacionales y por el peso de la tradición exclusivamente, de las respectivas federaciones internacionales. Sin embargo, Thomas Bach, que ha roto mucho con la tradición olímpica, de hecho ahora mismo se han concedido 3 Juegos Olímpicos, 3 sedes olímpicas seguidas y rompiendo con toda la tradición olímpica anterior. Thomas Bach, yo creo que ha creado una nueva línea, una inflexión nueva en el Comité Olímpico Internacional. Ha dado mucho más poder a los comités organizadores, mucho más poder, en detrimento del propio Comité Olímpico Internacional, que yo creo que está tratando de convertirse en una multinacional del deporte. Y ahí sí que lo veo un poquito como Operación Triunfo. No me ha parecido exagerada tu comparación ahí, pero sí lo veo. Es decir, el tema de los eSports, por ejemplo, yo estoy convencido que es un tema puramente y exclusivamente económico. Es decir, no dejar pasar un barco que va a dar dinero. Pero que no creo en absoluto, puedo estar equivocado, que sea una cosa la que sustituya a la otra. Es decir, una que pueda ser el sostén económico del otro, es posible. Pero Luis, perdona, permite. No, sí, dime. 2 cosas. Lo que pasa es que hundimos las naves, las quemamos, es decir, matamos el mito del olimpismo, matamos el mito fundacional. En el momento en el que nosotros permitimos que lo que no es sea, desde el punto de vista romántico, y no olvidemos que todo lo deportivo, y lo olímpico en particular, alimenta mitos, alimenta irracionalidades, desde un punto de vista académico por lo menos se viene abajo y tendrán que cerrar el Centro de Estudios Olímpicos. Por cierto, quien me ha proporcionado los datos y a quien se lo agradezco. Y luego otra cosa, esto también para que se sepa. Esta mañana les he preguntado a los alumnos de la Universidad del País Vasco si ellos han sentido concernidos, especialmente invitados, especialmente impelidos a consumir más olimpismo con estas nuevas modalidades. Parece ser que no han tenido mucho éxito, por lo menos entre la juventud vasca. Porque no olvidemos que, es que lo dicen claramente, quieren un producto que consuman los jóvenes. Quieren un producto que consuman los jóvenes. Y lo único que he querido plantear, Luis, es que el deporte como contenido de educación física curricular es muy discutible. Fíjate, no en Francia, curiosamente, que tienen un currículo muy basado en lo deportivo, pero aquí en absoluto. Es más, los profesores echan peste, hasta el deporte escolar reniega del deporte a veces. Si desde un punto de vista de... Pero eso es renegar también de su origen, ¿eh? Eso es renegar de su origen. Hay que Claro, saber por qué existe la educación física en España, por ejemplo. Pero, Luis, es que el olimpismo también reniega del deporte. Bueno. En el momento en el que se vende al mercado de la industria del ocio más potente que existe ahora, que es la de los videojuegos. Es verdad, a mí me cuesta creerlo, pero es increíble. Es increíble.
Entonces, quiero decir, Luis, que por lo menos como debate así entre nosotros, ¿no crees que el COI se pasa un poco con lo de los eSports? El COI se pasa porque tú y yo no somos miembros. Correcto. Ya, eso es una muestra de que se pasa. ¿Y Pero eso habla bien del COI o de nosotros? eso habla bien de nosotros y mal del COI. Bueno, pero tú decías hace un momento, la idea romántica del Luis del deporte. La idea del Luis del deporte es la de hoy, que es diferente a la de hace 20 años y sin duda diferente a la que tenía hace 40 años y posiblemente diferente a la que tenga dentro de 10 años. Es una idea variable. ¿Por qué? Pues porque el deporte es algo muy vivo. Muy vivo. Y los primeros Juegos Olímpicos, las modalidades estrella eran la socatira, la trepa de cuerda, y era lo inicial y la idea inicial. Eso ha desaparecido y ha dejado paso a otras modalidades. Y el vóley playa pues no existía ni el voleibol existía. Son modalidades posteriores. Y el balonmano llega a ser olímpico en el año 72 en Múnich. Es decir, cada cosa se ha ido incorporando en su momento. Y habrá nuevas incorporaciones y habrá nueva... Yo creo que hay, en ese sentido, sí creo que la nave se ha hecho gigante, es un transatlántico, pero le quedan piezas iniciales. Creo. Y vuelvo a sentirme mal por no estar en mi papel, por no estar de moderador. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Pues muchas gracias, Raúl. La verdad es que es muy de agradecer la capacidad que tienes de trabajo para sintetizar los datos que has puesto aquí y también para crear objetos de reflexión.